Buenas tardes, ¿me oís? Vamos a presentar la charla de hoy, que lleva por título Límites de las tecnologías de la información. Eh, el ponente es Francisco Albiol Colomer, es doctor en ciencias físicas, dispone de las certificaciones CISA. Actualmente es investigador del IFIC y miembro de la Junta Directiva de ISACA Valencia, y se formó como doctor en colaboración con el Atlas de Orsenders, desarrollando en España el primer laboratorio de detectores de trazas de silicio. Fundó la empresa Certecnet en 1998. También fue consultor dedicado al uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones en I+D, y desde 2003 es socio consultor de la empresa Simuplan SL. En el año 2010 se reincorporó al IFIC y actualmente está liderando investigación básica en patentes ligada sobre todo a los sectores clínico e industrial. Ya sin más preámbulos, ya os doy paso y os dejo con Kiko y su charla sobre límites de TI. Hola, vamos a ver, esta charla es una continuación de una charla que se hizo un 14 de marzo, que es la primera vez que presentamos en ISACA la candidatura, y aquel día coincidió con el fallecimiento el aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente y Albert Einstein. He buscado la efemérides de hoy, y en la efemérides de hoy lo que encontramos es que un 7 de febrero falleció von Neumann. Y von Neumann ha sido uno de los mayores contribuidores en lo que es la lógica y la física de la lógica de la mecánica cuántica, y en muchas teorías que tiene que ver con teoría de juegos, etcétera. Pero a von Neumann se le conoce por ser el padre de lo que es la arquitectura von Neumann, que es precisamente la arquitectura que defiende los ordenadores clásicos. ¿Qué es un poco y por qué esta aquí en la Facultad de Físicas nos encontramos con esta misma charla, que aparentemente pues es contraprogramación, ¿no?, de lo que estamos hablando. Esto ha sido justo esta mañana. Y la computación cuántica al final es un nuevo sistema de pensar cómo tiene que ser la computación, pero estamos un poco en los orígenes. Nosotros, desde el IFIC, pues hay expertos, yo creo que mejores que yo, probablemente para esta charla, pero un poco la idea es dar una visión general de qué es la computación cuántica a nivel de lo que nos puede competir a nosotros, e intentar no profundizar demasiado en aspectos, digamos, intrincados de lo que es esta teoría. Y estos van a ser los objetivos de la charla, precisamente. Intentar hablar de cuáles son las cuestiones que pueden tener impacto en la información, entender qué ofrece la computación cuántica, discutir acerca del estado del arte. Si podemos presentar preguntas o cuestiones, sería muy interesante. Explicar al menos cómo funciona un ordenador cuántico. Creo que es interesante entender que este modelo de computación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y, por supuesto, si conseguimos entretenernos con todas las paradojas y todas las cuestiones que se van a hablar aquí, pues sobre todo es un extra. Claro, si hemos puesto límites acerca de las teorías de la información, podemos hablar tranquilamente, y durante la charla hablaremos de los límites a todas las escalas de todo lo que pueda decir la física que corresponde a la computación, ya no solo de la computación, sino de más cuestiones. En este caso, cuando estamos hablando de límites, sabemos que en la computación hay una serie de límites que nos vienen por aspectos legales. El software está a veces regulado en cuanto a su uso, en cuanto a los datos, cómo se tienen que preservar, las cuestiones éticas. Técnicamente también hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, como la seguridad, el control de acceso, pero en esta charla lo que vamos es a centrarnos en lo que
más allá de lo que la tecnología permite. Es decir, si estamos hablando de software, vamos a intentar explicar los softwares en términos de computación cuántica. Si estamos hablando de datos, ¿cuál es la máxima cantidad de información que se puede almacenar, que se puede disponer? Y si estamos hablando de comunicaciones, bueno, la charla que he comentado antes que di hace unos años, ahí exponía cómo funciona el tema de las comunicaciones a nivel cuántico, sería lo que estamos hablando de privacidad más. Es decir, cómo impedir el uso de nuestras comunicaciones por partes de terceros. De esto vamos a hablar en la charla, de lo que es la computación cuántica, de lo que son los límites y cómo operan estos ordenadores cuánticos y llevar un poco esto a los límites de la privacidad. Si nos vamos a lo que es un ordenador convencional, el elemento básico del ordenador convencional es el transistor. Y aquí, en el año 47, los laboratorios Bell diseñaron lo que es el primer transistor y este grupo en el año 47 dijo que esto es lo que tenía que sustituir en las compañías de teléfono a lo que eran las ruedas, los discos y todo lo que ellos estaban utilizando. Si nos damos cuenta, en los laboratorios Bell es un sitio privado donde se realizaba mucha investigación y entre los honores que tienen este centro privado, pues hay 8 premios Nobel, numerosas medallas para la ciencia, pero lo que es importante es que si nos vamos al salto de lo que supuso esta tecnología, desde el año 47 al año 65, lo que tenemos es el salto del transistor al microprocesador, es decir, la integración en un circuito integrado y toda la explosión de lo que en la ley de Moore se dijo que ocurriría dentro de lo que es la computación. Estamos en una fase similar, es decir, nosotros podemos ver el primer 512 qubits, que es un poco irreal esta promesa de una empresa que se llama D-Wave, que es una empresa canadiense. Esta empresa saca este elemento que se supone que es un computador cuántico y lo que vemos es que en la zona donde está parte del cableado, pues se están utilizando pues como MacGyver, cinta americana. Esto dice un poco el grado de desarrollo de estos ordenadores y el uso de estos ordenadores. Estos ordenadores, fundamentalmente, la aplicación que tienen es uso de investigación, porque con ellos no se puede hacer mucho más que pequeños y simples cálculos. ¿De dónde viene la idea de la computación? Pues bueno, esta paradoja es una paradoja clásica de teoría de la información, donde un rey persa propone construir una librería. Y esa librería él quiere que contenga todas las páginas que se hayan escrito y que se escribirán. Entonces, con esa propuesta, manda y encarga realizar la mejor librería del mundo. Y esto, claro, si nos los encargan a nosotros, es una cosa relativamente sencilla, porque si tengo 2.500 caracteres por página y tengo 30 caracteres por alfabeto, en un alfabeto, al final lo que tengo es 30 elevado a 2.500, es decir, 10 elevado a 3.000 posibles páginas. Al final, construir la librería anterior consiste únicamente en almacenar 10 elevado a 3.700 páginas. Podemos ser un poco más inteligentes y decir, bueno, si al final lo que tenemos es que hay 500 palabras por página, si al final hay 3.000 palabras posibles, 3.000, 4.000, me da igual, lo que podemos es reducir y mejorar lo que los caracteres inteligibles anteriores pueden ofrecer. Es decir, en la primera solución nosotros estamos haciendo una página que contiene todo as, una página que contiene todo as menos una b, una página que contiene todo as menos una c y así sucesivamente. En esta de aquí estamos ya seleccionando y estamos mejorando lo que es la calidad de las páginas porque no estamos incluyendo dentro de nuestro diccionario un montón de páginas que realmente no tienen sentido. Si nos damos cuenta, en realidad, el universo solo tiene 10 a la 100 protones. Luego, acabamos de tropezar con un límite
Es decir, lo que es la cantidad de información posible que cabe en un espacio cerrado, que tiene que ver con que la información fácilmente podemos decir 3.700 y de 100 a 3.700 aparentemente no hay nada, pero realmente hay muchos universos que cabrían dentro de estas 10 elevado a 3.700 páginas. Es decir, la primera paradoja que nos encontramos en la información es que un algoritmo de generación de información simple introduciría un problema de clasificación. Aquí es donde entra la computación cuántica. La computación cuántica tiene un primer sueño, que es retener todas estas páginas y operar durante un tiempo determinado de forma que todos estos caracteres pudieran contener los 30 caracteres que estamos hablando y de alguna forma dar la página que necesitamos en un momento determinado corto de tiempo. Esto es lo que se llama el hardware. Otro de los sueños de la computación cuántica es disponer de métodos de cálculo en problemas y protocolos utilizando estas propiedades cuánticas. Y por último, es utilizar la teleportación de estados, que hablaremos posteriormente, para aumentar esa velocidad de lo que son las máquinas de Turing, ¿vale? Esa es la ingeniería de la paradoja, es decir, que simultáneamente podamos tener un ordenador en Marte y en la Tierra operando y que la comunicación sea instantánea. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Pues al sueño número 1 tenemos máquinas como las de Google, como las de IBM, como las de D-Wave, que intentan hacer mediante determinados procedimientos este sueño de retener durante un determinado corto espacio de tiempo en un número reducido de qubits una información. Empiezan ya a aparecer, aunque solo en el papel, determinados algoritmos que, como comentaremos, el protocolo de Grover, el algoritmo de Grover, el algoritmo de Shor o el protocolo BB84 permiten introducir a lo que va a ser el futuro de este software de ordenadores cuánticos. Y por último, se están cada vez teleportando más fenómenos cuánticos, que es un concepto que de alguna forma dificultaría o violaría lo que serían las leyes que van detrás de lo que los físicos llamamos la relatividad. Si pensamos en lo que son los bits clásicos podemos pensar en ellos como información concreta sobre la que operamos. Una operación puede ser sí, una operación puede ser no. Y en los bits cuánticos lo que tenemos es un estado intermedio que no tenemos la información necesaria o la correcta hasta que no realizamos una medida. Eso es lo que se llama una expansión, una evolución adiabática de un sistema, y al final un qubit cuántico puede descomponerse en una función de onda que incluiría varios estados cuánticos de sí o de no, y que de alguna forma la pregunta de ese sí o de ese no, ese colapso de función de onda en cada uno de estos sistemas influiría enormemente sobre lo que se obtiene en las otras medidas. Esto es así porque realmente las partículas tienen unas propiedades que son las propiedades ondulatorias, que es lo que nosotros en física cuántica llamamos superposición. El experimento clásico es el experimento que demuestra que la luz es en realidad una onda. Y de alguna forma las interferencias explican esta naturaleza ondulatoria. Es decir, una interferencia es donde hay determinados máximos o mínimos que hacen que en determinadas zonas de un patrón nunca jamás vayan a aparecer fotones y en determinadas otras zonas de un patrón de interferencias aparezcan fotones. Las propiedades de las partículas son un poco diferentes e implican la interacción mutua. Es decir, una partícula, en este caso, implicaría que, como la luz, cuando interacciona con un electrón, hay un efecto que interacciona con ese electrón y que el resultado es un proceso cinemático, como los que hemos estudiado en física de bachiller. Este proceso es el que le dio a Einstein el único premio Nobel que tiene. Es decir, demostrar que la luz no es una onda, sino que en realidad es una partícula, a pesar de que hemos demostrado en el experimento anterior que la luz se comporta como una onda.
Es decir, Einstein no solo fue pionero en fotos de perfil, sino que además ha permitido obtener información sobre algo que en el siglo XIX tenía absolutamente naturaleza ondulatoria, en algo que se llaman los cuantos de energía, que es el efecto fotoeléctrico. Esto es lo que trajo la revolución cuántica y trajo a pensar a matemáticos y físicos como Luis de Broglie, a pensar que una partícula y una onda, pues de alguna forma tenían un comportamiento similar. Es decir, si nosotros hemos dicho que el fotón es una partícula y también hemos dicho que es una interferencia, se puede reinterpretar de una forma un poco diferente. Y es que en un caso donde estemos enviando fotones de forma única, fotón a fotón, el patrón que nosotros esperaríamos obtener no es un patrón de interferencias. Sin embargo, lo que realmente se observa es que si yo en el experimento de Young tiro los fotones uno a uno, como en el lado de la izquierda, al final lo que obtengo son patrones de interferencia a pesar de que ese fotón no ha interferido con nadie durante toda su trayectoria. Este efecto, que es un efecto sorprendente, realmente podría ser lo que nosotros llamamos el primer ordenador cuántico. Es decir, fotón a fotón, conforme van avanzando, ese fotón no interacciona con ningún otro fotón por el camino, pero al final es capaz de producir un patrón de ondas, un patrón de interferencias. Porque un ordenador cuántico no es más que una máquina que lo que hace es leer cuántas veces un experimento da un resultado determinado. Es decir, lo que llamamos superposición, ¿de acuerdo? El entanglement, como se dice en inglés, es que se pueden producir patrones donde el camino, el electrón o el fotón tiene que elegir un camino y realmente aparece como si hubiera ido por los dos caminos interfiriendo consigo mismo. Es decir, la experiencia de que nosotros podamos atravesar una puerta por dos orificios es la experiencia que produce que el fotón, mientras yo no mida, y mido en la pantalla, no antes de la pantalla, se produzca un patrón de interferencias. De forma que si soy capaz de medir si el fotón va por la rendija número 1 o por la rendija número 2, la identificación, la interferencia automáticamente desaparece. Es decir, depende de dónde mida, si mido aquí, por donde pasa el fotón, no se van a producir patrones de interferencia. Si mido aquí, una vez el fotón ya ha pasado por las dos rendijas de forma simultánea, el fotón produce patrones de interferencia. Este es el primer ordenador cuántico, porque resuelve con precisión diferencias de distancia, es decir, la distancia entre la doble rendija. Y un ordenador cuántico básicamente es un estado inicial que es lanzar un fotón, un algoritmo cuántico que es permitir que ese fotón recorra un problema matemático que se genera como un problema físico y un observable cuántico que es realizar una medida del fotón. Realmente, cuando uno está haciendo esta medida con más fotones, lo que está añadiendo es más rendijas o más caminos posibles o incrementando la estadística. Pero un ordenador cuántico realmente es un estado inicial, un algoritmo que es un problema que se le hace pasar al fotón, que es elegir qué camino elige, y un observable cuántico que es al final medir una pantalla donde se ha localizado ese fotón. El efecto de la información en qubits tiene otro efecto sorprendente, y es que cuando dos partículas están entrelazadas, cuando esas partículas se separan y yo realizo una medida, es decir, observo esa partícula, destruyo ese estado y entonces automáticamente el estado de una medida influye, a pesar de la distancia que pueda haber entre la otra partícula, en lo que yo obtengo en la otra partícula. Si nosotros somos capaces de hacer funciones de onda que sean capaces de almacenar datos en dos procesadores convencionales y trasladarlo, seríamos capaces de transmitir a velocidades mayores que la de la luz información de un sitio a otro solo
observando o realizando medidas siempre que las partículas previamente estuvieran entrelazadas. Bueno, como parte de la teoría de información, la física cuántica tiene mucho que ver con la termodinámica, con el destino inevitable. Es decir, si yo me encuentro con una agrupación de papeles, esos papeles inevitablemente se van a desordenar. Es decir, cualquier manipulación que yo realice sobre esos papeles van a desordenar esos papeles. Si yo observo esta imagen, ¿de acuerdo? Yo sé cuál es el destino de esa persona. Realmente yo sé cuál es el destino de esos papeles. Esos papeles van a estar desordenados de cualquiera de las formas previas a la que están en esta imagen ordenada. Entonces, la evolución de cualquier sistema depende de la dinámica de un problema. Esa dinámica se traduce en que si está acotada por el entorno, los físicos decimos que se llama una difusión adiabática. Dicho de otra forma, y este es el corolario, el destino de estos papeles puede ser muy diferente si están, por ejemplo, en una guardería o entre funcionarios, por la sencilla razón de que en una guardería el orden final, es decir, la difusión adiabática, es decir, lo que resuelve mi problema, es que esos papeles estén por cualquier sitio. Si está entre funcionarios, pues puede haber dos situaciones en las que esos papeles jamás se muevan o que de forma metódica cada uno de esos papeles vaya a una carpeta, a un expediente o a una zona determinada que reordenaría esa función determinada. Es decir, ante un problema, la dinámica la establece el entorno y el entorno depende de dónde ubico yo mis condiciones iniciales. En eso consiste en la forma de manipular la información cuántica. Es decir, si nosotros utilizamos la información que hay detrás de la entropía, podemos detectar dentro de los balances fraude. ¿Por qué? Porque la información no se ordena como debería de ordenarse. En el momento en que uno selecciona dentro de unos balances determinadas cuentas para introducir el fraude, es posible analizando o mirando lo que hacen muchas empresas, detectar que hay empresas que no están funcionando de la misma forma. De esto, por ejemplo, se encarga Hacienda. También es posible identificar delitos informáticos utilizando los logs, es decir, las anomalías que uno encuentra dentro de la información que uno espera tener en un sistema que evolucionaría normalmente por el tiempo de negocio, pero también
¿Se me oye ahora? ¿Se oye? Sí. Y ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, realmente una máquina, un ordenador cuántico, es un ordenador estadístico. Es decir, nosotros, igual que tenemos aquí, lo que tiramos es bolitas, ¿de acuerdo? El programa es cómo hacemos evolucionar esas bolitas y el resultado, realmente lo que recoge un ordenador cuántico es cómo se han distribuido esas bolas. Esto tiene que ver con, digamos, todo lo que es la distribución que se puso en lo que es mecánica estadística el siglo pasado, pero básicamente cuando tenemos volúmenes grandes o muy grandes de datos, ¿de acuerdo? No nos interesa muchas veces dónde va a ir una bolita, sino cuál es el comportamiento general de esas bolitas. En este caso, nosotros cada vez estamos acostumbrándonos más a tratar grandes volúmenes de información de la misma forma que estamos tirando las bolitas. Es decir, no nos interesa el resultado correcto de Google, sino el resultado más aproximado que nos puede ofrecer Google. Aquí lo que vemos es este modelo que vamos a ir comentando varias veces, los datos, el programa y el resultado. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, también la entropía? Bueno, pues en seguridad, si nosotros nos fijamos que estas son las fechas más comunes, esto es en Estados Unidos, si nos damos cuenta en Estados Unidos, el 4 y el 5 de julio no nace nadie, porque es fiesta. Lo mismo ocurre en Navidad. Después de Navidad hay un gran pico de gente que nace, a lo mejor el año nuevo, pero casi toda la gente nace en septiembre. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que uno se puede plantear que si la distribución es uniforme y la gente para acordarse, hay un 70% de personas que utiliza como PIN la fecha, ¿de acuerdo? Porque son dos números, día y mes. El 70% de las fechas lo tengo en una tarjeta PIN, yo tendría que intentar averiguar dónde está mi fecha de nacimiento en un conjunto de 365 días. Pero precisamente tener distribuciones que son distintas de la distribución uniforme permite que no todas esas probabilidades sean equiparables. Encontrar pines. De esta forma es como los ordenadores cuánticos son capaces de obtener información o sacar ventaja para resolver problemas típicos de fuerza bruta. Es decir, intentando, como hemos comentado en esta transparencia, reducir el número de elementos que tengo que buscar a una zona concreta donde el espacio, digamos, de búsqueda es más probable. Realmente, una máquina de probabilidad es una máquina cuántica, es decir, realmente es lo mismo que la lotería. Si nos damos cuenta, hay una analogía aquí. Lo que funciona en la lotería es una máquina de entropía, digamos, perfecta. Lo que hace es distribuir esa función de probabilidad y, si funciona bien, a todos los números por igual. Pero lo que nosotros intentamos con un programa que se pueda resolver por mecánica cuántica es que, de alguna forma, si hay un patrón escondido aquí, que es el 1, 2, 3, 4, que ese patrón escondido salga de forma más probable que el resto, en vez de lo que ocurriría en una máquina de sorteo. Realmente, lo que se trata en la computación cuántica es de tener resultados mejores o resultados aproximados en un tiempo muy rápido. Voy a iniciar aquí un paréntesis freak de lo que es la teoría de información, un poco puestos a que podemos no ponernos límites a todo lo que estamos hablando, podemos hablar de todos los límites que no se pone en la física cuando trata este tipo de temas. Y dentro de este mundo friki de la teoría de la información, si hemos hablado de la cantidad de información que podemos almacenar, podemos hablar que si nuestro universo tiene una dimensión,
que no se necesita, el principio holográfico, es en base a que hay estudios que dicen que la información que hay en la vida real se puede reducir, es decir, toda la información que compone el planeta Tierra, todos los jardines, todo lo que os podáis imaginar, se reduce a todo lo que hay en la superficie de un agujero negro que estuviera alrededor de la superficie de la Tierra. ¿Es esto posible? Pues bueno, si empezamos a hacer un sistema donde empezamos a almacenar información y cada vez tenemos más información y más información y más información, realmente pensando que pudiéramos horadar todo el planeta, llenar la estrella y llenar todo lo que quisiéramos de información y más información y más información, llegaría un momento donde esa información aumentaría de forma no superficial, sino de forma cúbica. Y aquí es donde entra la física. En un momento dado, eso explotaría, tendríamos un agujero negro porque ya no tendríamos más información. Como el radio de un agujero negro y la masa están relacionados, cuanto más radio tenga un agujero negro, más masa tiene de forma lineal. La superficie de ese agujero negro no está en proporción al volumen, sino en proporción a la superficie. Es decir, un agujero negro supermasivo tiene una densidad mucho más baja que un agujero negro pequeño. De alguna forma, cuando nosotros empezamos a almacenar información, cuando lo empezamos a meter en este sistema, en este agujero negro, la información al final no aportaría en volumen, sino que aportaría en superficie. Esto, de alguna forma, nos hace a los físicos plantearnos si podemos vivir dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro. Es decir, ¿está lo que observamos dentro del universo o estamos fuera del horizonte de sucesos? Es decir, la superficie del horizonte de sucesos es otro universo que está fuera y nosotros estamos en una región muy reducida del universo. Pues en esto precisamente se encarga de funcionar o de trabajarse con problemas que tienen que ver con la computación cuántica o resultados que nos pudieran dar la computación cuántica. Bueno, esto es un ejemplo también de la pregunta. ¿Vivimos en una simulación? Esta es una pregunta que se hacía últimamente a alguno de nuestros políticos. Necesitamos salir de Matrix. ¿Estamos realmente en Matrix? ¿Estamos dentro de un ordenador convencional o de un ordenador como una máquina de Turing o con un ordenador clásico donde nuestros cerebros están conectados y todo lo que tenemos es percepción? Pues aquí, una vez más, dice la mecánica cuántica que el hecho de que podemos hacer cálculos cuánticos que no se pueden simular en máquinas convencionales implica que, de alguna forma, es muy complicado que estemos en una situación donde estemos conectados a un universo de Matrix donde los ordenadores sean como nosotros los conocemos de forma clásica. Bueno. Dentro de lo que esto es un paréntesis un poco matemático para la gente que haga, que quiera un poco entender de qué consiste o qué tipo de problemas se resuelven con la mecánica cuántica. Si nosotros estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de estados iniciales y de estados finales, esto a nosotros los físicos nos gusta ponerlo de esta forma, pero realmente lo que estamos viendo aquí es lo que aparece en álgebra lineal. Es decir, realmente lo que nosotros hacemos, lo que se haría en mecánica cuántica, en un ordenador cuántico, es realmente resolver un sistema de ecuaciones que es la base de todos los sistemas, digamos, conocidos de Big Data, de Machine Learning, de negocios, de aprendizaje profundo, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros todo lo que es esta parte rosa, que podría ser el resultado de una combinación de muchas matrices que son muy costosas de computar, ¿de acuerdo? De alguna forma, con la computación cuántica, estos cálculos lo que hacemos es reducirlos en una cantidad de tiempo enorme. De alguna forma, la computación cuántica pasa de hablar de una serie de elementos a una serie de dispositivos que pasan a tener unos algoritmos que tienen que ver con lo que se calcula dentro de un ordenador, con la, digamos,
posiciones lineales que tienen que ver mucho con lo que es el Big Data. Y lo que resuelven son problemas cuya complejidad por volumen sean suficientemente grandes como para que un ordenador solo por problemas de memoria no quepan. De hecho, los algoritmos numéricamente, los algoritmos clásicos, cuando estamos hablando de bits, de qubits, cosas que resuelven en 3 días tardarían 10 a la 25 años. Bueno, 10 a la 25 años son muchas veces la edad de la vida del universo. De hecho, fijaros que una clave de 250 dígitos, estamos hablando de prácticamente la época de los dinosaurios. Estos números de aquí son totalmente inimaginables para lo que estamos hablando. Reducimos de 10 a la 25 a 3 días. Este es uno de los retos de la computación cuántica. ¿Cuál es la diferencia con el Machine Learning? Pues en computación cuántica, una de las cosas que hace muy bien es multiplicar matrices. Entonces, en el aprendizaje, en el Machine Learning, hay una fase de aprendizaje donde los datos de ese aprendizaje se pueden beneficiar enormemente con la computación cuántica. Estos datos, lo que nosotros llamamos modelos, son la nueva entrada y a través de un clasificador hacer una predicción. Es decir, el proceso tanto de aprendizaje como de clasificación en Machine Learning con ordenadores cuánticos podría acelerarse enormemente. Todas las operaciones pasan de tener coste polinomial a coste logarítmico, que es un coste realmente reducido. Esto, por ejemplo, yo en la transparencia que tenía antes de esta mañana, gracias a la charla que nos han comentado y a una compañera de nuestro instituto que trabaja precisamente en este campo y que es pionera en este, pues hay ya gente que está estudiando cómo utilizar estos algoritmos a pesar de que todavía no existan ordenadores que sean capaces de procesar con ellos. Bueno, ¿sirve el Machine Learning para la bolsa? Y estas son unas preguntas que podríamos hacer posteriormente. ¿Cuáles son las aplicaciones más inminentes? ¿Qué otro tipo de test se pueden hacer con este tipo de ordenadores? Y a la primera pregunta, si sirve para la bolsa, mi respuesta rápida sería que no, ¿de acuerdo? Porque si nos fijamos en que los ordenadores cuánticos están preparados para operar con datos iniciales, las bolsas tienen suficiente variabilidad como para que todo lo que vaya a aparecer detrás de la computación cuántica no sirva para lo que es un sistema que tiene que evolucionar normalmente. Las aplicaciones más inminentes, bueno, dependerá de los algoritmos y de las formas de trabajar y, bueno, todas estas preguntas al final no son más que cuestiones filosóficas que quizá algún día tengan algún tipo de relevancia adicional. Ya, por último, voy a ir cerrando y voy a hablar sobre lo que supone la computación cuántica para la criptografía, para la seguridad. Y aquí hay una analogía muy directa con los primeros ordenadores. Los primeros ordenadores sirven para resolver lo que es la máquina Enigma. La máquina Enigma es la máquina que tenían los alemanes para lo que es el cifrado de las comunicaciones. A ver, que veo por aquí, si me estoy perdiendo. Vale. ¿Se ve o no? Vale. Estas máquinas, de alguna forma, lo que intentaban es reducir, digamos, el número de espacio de posibilidades tal cual os he explicado con el problema de las fechas. Es decir, el problema de Turing consistía en el mismo problema que os he comentado antes, que uno haría para que robando un número determinado de tarjetas de crédito, pues tuviera un 60% de probabilidades de haber obtenido un número con solo ir probando por los cajeros. La idea es que los algoritmos que ya están diseñados, como el algoritmo de Shor, que permite reducir el tiempo de computación para factorizar, o el algoritmo de Grover, que permite reducir el tiempo de búsqueda en una base de datos. Por ejemplo, el primero tiene una aplicación muy directa con lo que es la RSA, porque si estamos hablando de factorización, estamos hablando de la criptografía tradicional, ¿de acuerdo? El algoritmo de Shor
esa reducción de tiempo, de alguna forma, es lo que da valor y reduce el tiempo de lo que estas cuestiones van a durar. El algoritmo de Grover, sin embargo, se puede utilizar perfectamente para encontrar patrones no en una base de datos, como podría aparecer aquí, sino en una secuencia de números que completen un documento para, por ejemplo, cambiar la firma digital de un documento. Es decir, si nosotros tenemos un documento que sabemos la firma digital, utilizando el algoritmo de Grover podríamos encontrar números que otro documento que suplantara al documento original cumplieran las características para que la firma digital de ambos documentos fuera la misma. Y luego hay una serie de algoritmos que intentan reducir también el tiempo de búsqueda en estas máquinas probabilísticas para algoritmos como el AES. La solución es, por una parte, mantener un valor mayor de clave y, por otra, como dice la NSA, utilizar o bien un cambio de algoritmos, es decir, dejar de utilizar RSA para pasar a otro tipo de métodos, o utilizar un incremento de claves que permita que lo que está funcionando actualmente pueda perdurar durante un tiempo más. La criptografía en custodia es otra parte donde la criptografía cuántica puede verse beneficiada. La criptografía en custodia no es más que poder recuperar de forma legítima quién y cuándo establece un ciclo de vida o acceso a una información. Debe de impedir el uso autorizado y debe de permitir la difusión consentida, es decir, que un documento pueda ser accesible posteriormente si se requiere. Esto es, por ejemplo, uno de los motivos por los que el programa nuclear americano, hartos de que robaran documentos de cómo hacer bombas nucleares, rehicieron la bomba atómica en el año 2000 porque la gente que estaba en 1970 realizando todas las bombas nucleares estaba ya jubilada. Tuvieron que reclutar, en este caso la película de Cowboys del Espacio está basada en la misma idea, tuvieron que reclutar a antiguos expertos nucleares de los programas atómicos porque los americanos, al no guardar sus secretos, al no poder hacer uso de su información consentida a las siguientes generaciones, habían perdido la capacidad en un momento dado de poder volver a generar algo que para ellos es defensivo. Es parte de la seguridad nacional. Luego, la información, al final, requiere acceso y este es otro de los problemas, ¿no? Posiblemente el que tengas acceso a la información hace que puedan ocurrir cuestiones como las de Snowden. En transmisión también aparece lo que es la parte de confianza. La criptografía cuántica permite también establecer unos niveles de confianza más elevados. Si nosotros hablamos de lo que es garantizar la confidencialidad, hay casos muy famosos donde el hecho de confiar en la otra parte, pues de alguna forma han permitido que gente como el pequeño Nicolás pueda, digamos, engañar a personas que en este caso están perfectamente anonimizadas durante el transcurso de sus fechorías y cuestiones que también han aparecido recientemente donde un periodista hizo una suplantación y de alguna forma pudo radiar o comunicar conversaciones entre presidentes haciendo creer al presidente del gobierno que la otra fuente era legítima. Es decir, es muy importante el uso de la criptografía, el uso de procedimientos que permitan autenticar que las partes que están involucradas en una conversación, en un proceso, de alguna forma son las legítimas propietarias del proceso. Si nos vamos a lo que es la parte de difusión de claves, de acuerdo, los números aleatorios, y es otro punto donde la criptografía, la computación cuántica puede entrar, nos sirven para firmar, fechar, autenticar, reconocer. El punto más débil de la criptografía, esta gestión de claves, ¿de acuerdo? Se puede resolver con cuestiones que ya están comercializadas dentro de lo que es la cantidad de productos que hay en el mercado. Y la criptografía cuántica realmente es una herramienta más que permite este tipo de comunicaciones seguras, aunque está, como estoy comentando, en fase de difusión. Bueno. Hemos hablado de criptografía tradicional y si nos vamos a estos números, 1976, en 1976 estas personas que fijaros, River, Samir y Adelman, que son los padres del RSA,
Estas personas nacieron en 1947, 45, finales de los 40. Son las personas que nacieron cuando el transistor apareció y que publicaron un artículo que ha influenciado el cómo se tiene que hacer la criptografía en la parte de comunicaciones desde 1976. Es decir, estas personas tenían 30 años, de 25 a 30 años, cuando empezaron a pensar que las comunicaciones tenían que tener una forma moderna de tratarse en cuanto a criptografía. Si nos damos cuenta, estas personas nacieron en los mismos momentos donde las primeras máquinas, los primeros transistores aparecieron en el mercado. De alguna forma, lo que quiero trasladaros es que estamos en la misma situación que en aquella época. Empezamos a tener los primeros ordenadores cuánticos, y la gente que empiece a utilizarlos empezarán a publicar sus primeras ideas probablemente dentro de 20 o 30 años. No hay que poner plazos más cortos. Es decir, no tenemos que mirar brechas cuánticas, tenemos que pensar que hay situaciones clásicas donde la información corre riesgos mucho mayores y donde de alguna forma hay que poner esfuerzos grandes y enormes para que no haya problemas de seguridad en nuestras organizaciones. ¿Por qué se habla tanto de la criptografía cuántica? Pues voy a citar una frase de von Neumann que dice que sobre la teoría de juegos el ajedrez no es realmente un juego. Von Neumann es famoso por hacer teoría de juegos y dentro de sus teorías de juegos estaban las simulaciones, por ejemplo, la de el policía que promete que si a un preso canta tendrá una reducción de penas. La mejor opción es que 4 presos no canten, pero si la policía ofrece una reducción de penas, el hecho de que el preso tenga la información de que esa oferta la pueden tener los otros presos, posiblemente hará que uno de ellos canten, si no los 3. Esto lo estamos viendo actualmente y esto es parte de lo que es la teoría de juegos. Pues bueno, sobre teoría de juegos, él dice que el ajedrez no es un juego porque de alguna forma en un ordenador cualquiera, no sé el algoritmo cuál es, pero yo siempre podría hacer un juego que me dé la mejor respuesta a cada situación posible del ajedrez. Cuando él habla de teoría de juegos, lo que está hablando es que la vida real, realmente las cuestiones consisten en farolear, en tácticas pequeñas, en astutas, que preguntarse qué será lo que va a hacer uno, lo que piensa otro, lo que va a hacer los demás. Es decir, ese juego comercial es realmente en mi opinión, lo que hay detrás hoy en día de lo que es la computación cuántica. ¿Qué empresas son capaces de posicionarse o decir que se posicionan para tener una ventaja competitiva de cara a los inversores, de cara a lo que es el funcionamiento de su prestigio, de su imagen? Y si vemos las empresas que están de alguna forma intentando decir que esto tiene futuro o es las direcciones que van, pues son empresas que de alguna forma intentan hacernos ver o puede que tengan cuestiones relativas a este tipo de tecnologías. Y esto es el final de lo que me había propuesto contaros hoy. Espero que no haya sido demasiado matemáticos, algo sí, ¿de acuerdo? Y por qué no pensar que puede de alguna forma haber más cuestiones que se puedan desarrollar en este sentido. Y por mi parte ya está. Si tenéis preguntas, creo que ahora es el momento. Hola. Hay gente. Hola, Kiko, creo que estamos callados porque yo al menos no tengo preguntas, no sabía qué preguntar. Soy Carlos, ¿eh? No es que no estemos, pero como dice Alex, no has dicho nada del gato, ¿eh? ¿Está vivo o está muerto?
A ver. ¿Dónde respondo yo? Hola, veo por aquí que hay algunas cuestiones del gato. Sí, sí, claro. El gato que conté la última vez, como pregunta Alex por aquí, tiene que ver con la parte, ese es el maybe, que estamos aquí. No sé si hay tiempo para contar más cuestiones de gatos, ahí queda poco tiempo. Vamos a ver, la idea de esta charla era centrar un poco aspectos, el gato tiene que ver con lo que es la transmisión de la información, cómo, cómo hacer una red cuántica, cómo hacer una Internet cuántica, cómo hacer una red segura a través de un protocolo que es el BB8. En esta charla me he centrado más en lo que son los aspectos relacionados con los retos que pretende resolver la computación cuántica y que se trate de entender por qué un ordenador funciona. Un ordenador cuántico funciona básicamente por lo que he comentado antes de los papeles. Queremos saber cuál es la evolución de un sistema o cómo va a evolucionar, y eso resuelve muchísimos problemas de Big Data, de información, tal cual estamos hablando o teniendo ahora. Sí, efectivamente. Vamos a ver, no es que sea buena para cálculo matricial, es que precisamente el problema fundamental que trata de resolver cosas en cuanto vamos a ver, cuando empezaron a estudiar la mecánica cuántica, IBM se reunió con Feynman en una reunión famosa en 1980 y le preguntó a los físicos cuánticos, oye, ¿qué necesitáis vosotros para calcular? Y el problema de meter una matriz del tamaño que aparece dentro de una operación matricial, ¿de acuerdo? Es el problema que no pueden resolver los ordenadores convencionales. Si yo quiero invertir una matriz, lo que tendré que hacer al invertir una matriz implica una serie de pasos, de transposiciones y de elementos, ¿de acuerdo?, que impiden que un problema de 20, de 40, de 50 partículas se pueda resolver. ¿Se han hecho cosas en ese sentido? Sí. A nivel teórico, sí. A nivel práctico, de forma limitada, porque los ordenadores cuánticos actualmente tienen un número muy limitado de qubits. Es decir, esta mañana la persona de IBM que nos está hablando de sus ordenadores cuánticos decía que ellos comercialmente tienen como máximo una máquina de 16 qubits. Esos 512 qubits que hemos planteado anteriormente son qubits, pero no están entrelazados entre ellos. Y entonces no valen para este tipo de operaciones matriciales. Al nivel de operaciones matriciales, con pocos números, con pocos qubits, se han conseguido hacer este tipo de operaciones. El problema para utilizar estos ordenadores es básicamente cómo almaceno la información y cómo le paso la matriz al sistema, porque esas matrices tienen que estar durante muy poco tiempo disponibles. Pero eso es un problema técnico. Al final es un problema técnico. Los algoritmos para hacer este tipo de multiplicaciones sí que se han hecho y sí que funcionan. Lo que hacen los gobiernos y lo que saben hacer los gobiernos es lo que no sabemos el resto de la gente, porque aquí estamos hablando de farolear entre gobiernos y estamos hablando de que bueno, China ha invertido muchísimo en ordenadores cuánticos, no sabemos lo que están haciendo, están jugando un poco a ese juego de ellos están por delante, nosotros estamos por delante, pero en el momento en que todas esas operaciones se puedan hacer, los tiempos computacionales, el típico problema del viajante se podría resolver en tiempos absolutamente cortos y las aplicaciones que puede tener este tipo de resolución de problemas tiene una aplicación muy inmediata. No sé si contesta.
Bueno, pues esta mañana en la charla que hemos dado, se ha dado a la gente de IBM, realmente ha dado a la gente de IBM, todas las preguntas iban acerca de hamiltonianos, lagrangianos y otro tipo de cuestiones. Y una de las cosas que nos ha parado el hombre de IBM es que lo que ahora se está buscando realmente es un lenguajes de programación que permitan reducir todo este formalismo que actualmente tiene esta computación en algo que pueda ser utilizado por ingenieros y que algo que sea realmente práctico. Es decir, una de las cuestiones que estamos actualmente es tan siquiera cómo hacer un compilador o precisamente cómo hacer un intérprete o cómo hacer algo que permita traducir esas matrices o esas instrucciones a estos futuros ordenadores cuánticos. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, pues muchas gracias a todos por atender y nada, encantado de haber tenido esta oportunidad y seguimos en contacto a través de ISACA. Muchas gracias a todos.